Muchas gracias a ti, querido amigo y compañero, y Alfonso, y gracias por haberme invitado y a participar nuevamente en este interesantísimo congreso. Yo, después de decir esto, ya me debía de marchar, porque claro, mis dos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, pues ya han dicho casi todo lo que yo pensaba decir y además mejor probablemente. Por lo tanto, yo debería de decir ya adiós, después de decir hola, decir adiós y marcharme. Efectivamente, yo creo que estamos todos de acuerdo, los que estamos en esta mesa, en que el propósito social o el propósito corporativo, del que tanto se habla ahora, es quizás el último escalón o el penúltimo en la evolución de lo que se ha venido considerando hasta ahora el interés social, el fin social, etc. Es el debate que está ahora encima de la mesa. ¿Cuál es el interés social, los intereses de las partes afectadas por la actuación de la empresa, tema recurrente ya desde hace mucho? Y lo que se plantea aquí ahora es si es, desde el punto de vista del interés social, fundamentalmente, es si existe una necesidad o no de contar o de tutelar a otros intereses distintos de los intereses de los socios, de las partes afectadas, como digo, por la actuación de la empresa y hasta qué punto. Y determinar si efectivamente el propósito corporativo que hoy está siendo utilizado tanto por la literatura académica como por las sociedades, etcétera, este propósito corporativo puede cambiar o puede hacer que se replantee la cláusula del interés social y vayamos a un concepto distinto, a un concepto más amplio de interés social o de fin social. Pues bien, eso es lo que se está planteando hoy en día desde el punto de vista del interés social. Como muy bien se ha dicho aquí por el profesor Pazares, fin social, interés común, interés social y objeto social constituyen efectivamente elementos esenciales del negocio jurídico fundacional de cualquier sociedad, de toda sociedad. Porque el fin común, el fin social en cuanto fin común perseguido por los socios, conforma naturalmente la causa del negocio societario y está vinculado exactamente a la idea de comunidad de intereses de los socios, que normalmente ese fin común es un fin lucrativo, es decir, es la obtención de beneficios para repartirlos entre los socios, como dice nuestro Código de Comercio y dice también nuestro Código Civil. Pues bien, el interés social funciona, como se acaba de decir también, fundamentalmente en la esfera interna de la sociedad, de manera tal que sirve para poner límites a la actuación de los socios en la Junta General, sirve para delimitar en qué casos se puede excluir el derecho de suscripción preferente y en muchos otros casos, y sobre todo para orientar la actuación de los administradores de manera tal que se ven obligados a someterse a ese interés social, a la causa del negocio determinada efectivamente por los socios en el contrato fundacional. Pero esto, efectivamente, las sociedades se constituyen, las sociedades mercantiles, de toda la vida para ganar dinero. Pero ahora está mal visto esto de ganar dinero. Parece que si se dice que ese es el propósito de la sociedad, esto ofende. No, toda la vida ha sido así y sigue siendo. Podemos decir que en el marco del derecho positivo y en relación en concreto con la cláusula del interés social, se mantiene esta idea de
el interés social, del fin, etcétera, respecto a la gran sociedad anónima, que no hay que olvidar que es en la que se plantea el problema del propósito. En las sociedades medianas, pequeñas, ese propósito no se exige, no se entiende que deba ser exigible, que bueno, las sociedades efectivamente, como ha dicho el profesor Pazares, el límite que existe es la moral, la ley, la moral y el orden público. Pues salvando eso, las sociedades pueden hacer lo que les parezca. Y en la sociedad cotizada, que como digo, en la gran empresa es donde se plantean estos problemas, la concepción tradicional del interés social se ha identificado inicialmente y se sigue identificando con la creación de valor para los socios o los accionistas. La sociedad anónima, la gran sociedad anónima, sigue siendo una empresa privada y responde esencialmente a un modelo organizativo que está relacionado, está vinculado esencialmente con el capital, con los aportantes, los inversores, los aportantes de capital de riesgo. Y, por lo tanto, esta finalidad o esta concepción, mejor dicho, resulta totalmente congruente con el fin lucrativo y el reparto de las ganancias obtenidas con ese concepto general de sociedad. Por lo tanto, el problema de la toma en consideración de los intereses de otros grupos de interesados, de partes afectadas, de clientes, de trabajadores, de acreedores, etcétera, hasta ahora ha sido tomado en cuenta por otras ramas del derecho laboral, derecho concursal, etcétera, etcétera. Es decir, el derecho de sociedades no ha estado vinculado a otro o no ha tenido un interés social distinto del interés de los socios, de ese interés económico en maximizar el valor de la acción y en obtener resultados positivos. Salvo normas concretas que traten de tutelar esos intereses, por ejemplo, dentro del derecho de sociedades, cuando en los casos de fusión, etcétera, se pide que se informe a los acreedores y los acreedores tienen derecho de oposición, por ejemplo, respecto a la información a los trabajadores en determinados supuestos de operaciones societarias, etcétera. Pero fuera de eso, la tutela de esos intereses siempre ha estado al margen del derecho de sociedades. Por lo tanto, después de todo esto, que ha sido siempre la idea fundamental, la idea básica con la que nos hemos manejado todos, y el derecho de sociedades, han aparecido como consecuencia del crecimiento de las empresas y de lo que se denomina la función social de la empresa, el que estas empresas tengan en cuenta otros intereses distintos que traten de proteger o de tutelar esos intereses al margen de los intereses de sus socios. Esto ha tenido un auge grande, sobre todo a partir de la responsabilidad social corporativa, y se han elaborado numerosas tesis, como se han mencionado aquí, respecto al valor ilustrado de los accionistas, el valor compartido también. Como se ha dicho, se trata de hacer la tarta, no de repartir la tarta que tenemos entre muchos, quitando parte a uno y dándosela a los otros, por ejemplo, en el caso de las sociedades estas híbridas de las que hablábamos antes, sino de hacer crecer el pastel de manera tal que toquemos a más todos y, por lo tanto, que se contemplen también esos otros intereses. Y todo esto ha llegado a su culmen, digamos,
no voy a entrar en el detalle de todas estas teorías porque no tenemos tiempo y porque naturalmente serían completamente imprecisas y falta de matices en mi exposición en el breve tiempo de que disponemos. Como digo, esto que se ha recogido en los códigos de buen gobierno, en concreto en la recomendación 12ª, como se ha indicado por el profesor Pazares, pero de momento se ha quedado ahí, en los códigos de buen gobierno, en una recomendación. Pero el problema es que se da el salto, como aquí se ha dicho también, en la propuesta de directiva sobre diligencia debida. Una propuesta que yo también he sido muy crítica con ella, he escrito en este sentido, porque creo que no es el derecho de sociedades el marco adecuado para tener en cuenta esos otros intereses, para proteger el medio ambiente, para proteger los derechos humanos, etcétera. Desde luego que todo el mundo estamos de acuerdo, y esto no hace falta insistir en ello, en que por la cuenta que nos tiene tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que no debemos considerar adecuado ni muchísimo menos el trabajo infantil o otras discriminaciones que existen en el mundo. Pero, como digo, eso hasta ahora ha estado, en primer lugar, eso ha sido cuestión de los Estados, es decir, se traslada desde la obligación de los Estados en cumplir con determinadas cuestiones medioambientales, sociales, etcétera, se traslada a las grandes empresas. Resulta que con ello yo lo que creo es que se desdibuja claramente los límites entre el derecho societario y la regulación pública. Se produce, en mi opinión, una politización y publificación, o si se quiere, una funcionalización del papel a desarrollar por las empresas orientada fundamentalmente al logro de objetivos públicos, con lo que se genera una confusión, en mi opinión, entre objetivos públicos y objetivos privados. O si se quiere, visto desde el ángulo contrario, se produce una privatización de las funciones del Estado al traspasarlas en gran medida a las empresas. Por lo tanto, tenemos que tener claro, como dice el profesor Pazares, de qué se tiene que ocupar el derecho de sociedades. La existencia de este propósito corporativo va a alterar la causa del contrato de sociedad. En mi opinión, rotundamente no. Las empresas mercantiles se constituyen, como antes he dicho, para obtener beneficios y repartirlos entre los socios. Que luego se quiere hacer filantropía y contemplar otros intereses y tratar de ayudar a causas sociales, me parece perfecto, y eso se ha hecho siempre, se ha podido hacer y se puede seguir haciendo. O las sociedades híbridas de las que también se ha hablado, la sociedad de beneficio común. En mi opinión, eso se ha podido hacer siempre y se puede hacer ahora, aunque no existiera esa normativa específica de esa manera tan especial que se ha recogido en la ley de Crea y Crece, hablando coloquialmente. Pues bien, en la directiva, en la propuesta de directiva, y aunque parece que se eliminó en su momento el artículo 25, los artículos, mejor dicho, 25 y 26, sin embargo, todavía eso parece que está en revisión actualmente y la posibilidad de volver a integrar esos artículos en el texto de la directiva. En esos, a mi juicio, aquí se plantean varios problemas. Cuando se intenta que se tomen en consideración, como se ha leído, no lo voy a decir otra vez, lo ha dicho el profesor Pazares, que los administradores en el desarrollo de su actividad gestora tomen en consideración una serie de intereses
que no son los de los socios, sino los intereses de las partes interesadas y tomen en consideración también sus decisiones en materia, mejor dicho, el impacto que pueden tener sus decisiones en materia de medio ambiente, de derechos humanos, etc. Pues bien, ¿cómo ha de interpretarse esa toma en consideración de esos intereses? Quizás se puede entender, y así lo digo yo también, que no tiene mayor trascendencia o que es superflua, ya que no cabe duda de que los administradores, en la adopción de sus decisiones de gestión, deben considerar, deben de tener en cuenta cuáles son las consecuencias de sus actos, no solamente en relación con el medio ambiente o los derechos humanos, sino con cualquier otro aspecto. Naturalmente, eso ha sido así y tiene que seguir siendo. Pero, claro, tampoco cabe descartar que la intención del legislador europeo haya sido, como indicaba el profesor Pazares, insertar criterios de ESG precisamente en el ámbito del derecho de sociedades, en cuyo caso tendríamos que estar ante un cambio, o estaríamos ante un cambio respecto a los deberes o al deber de diligencia de los administradores, que pasaría de actuar en el mejor interés de la empresa para tener que ocuparse también de estos otros intereses. ¿Qué es lo que sucede con esto o qué es lo que se plantea? A mi juicio, esto supondría una modificación radical de la concepción tradicional del interés social para dar cabida a estos criterios de ESG. Y con ello lo que se plantea es el problema de cómo ordenar jerárquicamente los distintos intereses confluyentes en ese interés, teniendo en cuenta además que los aspectos, fundamentalmente los aspectos medioambientales y los sociales, pueden entrar en colisión. El ejemplo más común y que podemos traer aquí a colación es que si efectivamente vamos a cerrar, la empresa va a cerrar una fábrica que es contaminante para proteger el medio ambiente, eso tutela los intereses del medio ambiente, pero al mismo tiempo deja en la calle a un montón de trabajadores y, por lo tanto, los aspectos sociales se ven perjudicados. Por lo tanto, esos intereses pueden entrar en contradicción. ¿Cómo se concilian esos distintos intereses que pueden ser contrapuestos cuando existen y los administradores tienen que dirigirse o tutelar todos esos intereses junto con los intereses de los socios? A su vez, además, esto plantea el problema de la responsabilidad exigible por no cumplir estos objetivos de ESG. De un lado, porque, si bien me parece que está claro que el aumento de intereses heterogéneos que hay que atender o que tendrían que atender los administradores, naturalmente lo que produce es la potenciación de la discrecionalidad de los administradores, porque pueden elegir uno u otro o varios de estos intereses, lo que hace que al aumentar esa discrecionalidad se rebaje la responsabilidad, porque disminuyen naturalmente las posibilidades de supervisión y control de la actuación de los administradores y, consecuentemente, su responsabilidad. Creo que de poco sirve ampliar el número de los intereses que los administradores de una sociedad deben tomar en cuenta o deben tener en consideración en la asunción de las elecciones de gestión de la compañía, si no se prevé al mismo tiempo
un adecuado régimen de responsabilidad de los administradores que sea directamente activable, como se ha indicado, por los stakeholders, es decir, por estas otras partes afectadas. Aparte de que puede darse un problema bastante considerable en el caso de que distintos grupos de estas partes afectadas puedan dirigirse contra la sociedad, contra los administradores, ejercitando pretensiones contrapuestas que pueden llegar a paralizar la gestión de la empresa. En definitiva, tampoco está claro qué tipo de responsabilidad se podría exigir en este caso a los administradores, si se podría esgrimir la acción social por parte de los socios, siempre naturalmente que el patrimonio de la sociedad se hubiera visto afectado, si se podría ejercitar la acción directa frente a los administradores en el caso por parte de los perjudicados. En fin, aquí hay una serie de problemas que deberían de ser dilucidados. En fin, yo lo que creo es que, en definitiva, como también se ha apuntado por el profesor Quijano, no se puede instrumentalizar el derecho de sociedades para poder lograr fines que son ajenos al mismo. Estamos todos de acuerdo en que las sociedades tienen que tener en cuenta, no desde un punto de vista jurídico, sino tener en consideración en su actuación y procurar hacer el bien social en términos amplios, pero no a través del derecho de sociedades. Yo creo, y por poner un ejemplo muy brevemente, yo lo comparo con el derecho regulatorio bancario. Es decir, hay que separar lo que es el gobierno corporativo de lo que es la regulación. Y aquí, en el caso de la directiva, lo que se hace es una regulación de manera tal que la mayoría de las sociedades están sometidas a una especie de derecho regulatorio, a un marco general de regulación semejante a estos sectores regulados. Una cosa es la regulación y otra es el gobierno corporativo y es el interés social. Por lo tanto, si se quiere imponer, como se decía, por parte del legislador, una normativa que esencialmente es regulatoria, debería hacerse a través de otros instrumentos. Se habla por algunos autores de que estamos ante un derecho de sociedades renovado. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el derecho de sociedades tiene que mantenerse como derecho privado que ha sido y debe de seguir siendo, y que la regulación tiene que ir por otro lado y no mezclar ambas cosas, porque las mezclas en algunos casos son buenas, pero en otros no. Perdón si me he excedido y gracias. Muchísimas gracias, profesora Alonso Ledesma. Cuando nos hablabas, Carmen, del derecho regulatorio, en la web del Congreso he dicho que están las semblanzas curriculares donde se puede ver que Carmen Alonso es consejera del Banco de España, y el derecho regulatorio… ya no, bien. Donde no se puede ver, no sé si se puede ver. Bien. Pero bien sabe, Carmen, de lo que nos está hablando cuando habla de derecho regulatorio, algo que ha dado lugar a que en las grandes firmas de abogados haya ahora un departamento de regulatorio y que antes no lo había, y que quizá es expresivo del peso que esto supone para algunas compañías.